Una cosa, aprovechando que va a abrir el código y va a explicar eso, algunos compañeros hemos comentado que si podíamos aprovechar esta clase para que explicase el código el código que tiene ahora mismo abierto para que lo fuese explicando, porque es verdad que así de sopetón algunos hemos visto el código y aunque por partes lo vamos entendiendo con los apuntes, Vale, eh, lo que sería la lógica de qué has desarrollado tú antes y por qué hay tantas ventanas, ¿no? Que claro, que te pierdes un poco. claro, sí. A ver, esto en principio sería... eh, esto sería el ejemplo de un botón, ¿no? Eh, para listar los registros de una tabla, ¿no? Y a cada registro le ponemos un botón que permite editar. La idea es, en el ejemplo del baloncesto sería un botón que me lista a los jugadores y luego cuando tú a cada fila de lo que recupera la consulta le añade un botón que permite cuando lo pulsas editar los datos del jugador concreto, ¿vale? Digamos que la lógica o el funcionamiento, eso lo entendéis, ¿no? ¿En qué consiste? Es la típica pantalla en la que se lista una serie de datos y cuando pinchas en uno de ellos, en el botón editar, pues te lo abre para editarlo. Entonces, me pasa el problema que tengo aquí. Bueno, mira, lo vamos a hacer por partes. Vamos a hacer, a ver si lo podemos hacer completo y ejecutarlo. Lo que voy a hacer va a ser descargarme, aprovechando que acabo de instalar el SAM, voy a descargarme el, el esquema de base de datos que es este, para hacer los ejercicios. Lo voy a descargar aquí en descarga mismo, por ejemplo. Y me voy a ir a localhost, phpMyAdmin. Vale, y aquí le voy a decir importar. Y vamos a importar esta base de datos y le damos a importar. Vale, porque no está la base de datos baloncesto, hay que crear la base de datos, vale. Pues nada, le damos a crear una nueva base de datos que se va a llamar baloncesto. Le damos a crear. Ahora contesto que he visto que ha habido por ahí un eso. Importar y ahora en principio debería ir. Vale, ahora tarda más, eso buena seña, ¿vale? Ya tenemos la base de datos que requiere esto, ¿de acuerdo? Una base de datos de equipos, jugadores. Vale, entonces, vamos aquí. Ah, vale, era un mensaje de Pablo. Ok, ya está. Vale, entonces, una vez que tenemos eso, si yo me voy al código, vale. Realmente como este script lo que hace es editar listado. El nombre es un poco... Realmente sería un código que lo que hace es listar, se conecta a la base de datos, muestra un mensaje como que la conexión se ha establecido y entonces lo que hace es primero ver si hemos recibido, como en los ejemplos que habíamos visto, primero vemos si hemos venido de vale, si hemos recibido un, en post, por post hemos recibido el valor eliminar. ¿Esto qué quiere decir? Que este script PHP se usa para listar jugadores y hacer el proceso, por ejemplo, si aquí compruebo que si he recibido eliminar y si lo he recibido llama una sentencia que lo que hace es eliminar este script, ejemplo editar listado, no solo lista a los jugadores, sino que también se encarga de eliminar los jugadores. ¿Cuándo se encarga de eliminarlos? Cuando lo llamo habiendo pulsado el botón eliminar. Eh, a ver, espera un segundo. Es que estoy en una clase ahora. Ah, vale. No, es una alumna que viene porque tiene un problema que le han dado de baja. Ah, Entonces, pues a las 6 la puedo atender, es que tengo ahora venga, clase. perfecto. Vale, Vale. venga, pues nos esperamos entonces. Vale, entonces, lo que decíamos, aquí recogemos el valor o detectamos si hemos venido de pulsar el botón eliminar y se supone que si hemos pulsado un botón eliminar de alguna manera hemos enviado a este script también el código del jugador que queremos eliminar. Vale, eso lo veremos más adelante. Si le hemos dado a editar, lo mismo. Eh, lo que hace es hacer un update. Y si le hemos dado a nuevo, lo que hace es hacer
un insert. Y si le damos a cancelar, se ha cancelado todo. Como veis, todas las operaciones de modificación, de inserción o de borrado, o de inserción, sí, de inserción, de borrado o de modificación de un jugador, están en el mismo script. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí vamos detectando a este script qué botón hemos pulsado, y al final del script estará la parte en la que es esta de aquí. En el caso de que no hayamos hecho nada de lo anterior, quiere decir que estamos no nos han dado no nos han dicho nada no hemos llegado a este script con ninguna operación que hacer. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, si no hemos llegado con ninguna operación que hacer, es la operación por defecto, que es consultar. Entonces, hace el select de todos los jugadores, ¿vale? Y es que estoy mirando que aquí el botón que le da a crear nuevo jugador lo que hace es llama a otro script, no llama a este. Entonces, a ver, si yo pulso ahí, bueno, esto lo que hace es crea un script, o sea, crea un script, consulta a todos los jugadores de la tabla. Si crea un botón submit que lo que hace es llamar a... Esto es un formulario único que lo que hace es, si yo pulso ese botón, llamo al script, a otro script PHP que en teoría se encarga de añadir uno nuevo. Y como solo tengo un input, realmente esto lo que hace es mostrar lo que haga este script, llama a este script, no le pasa nada. Vale, creamos la tabla, hacemos la consulta, y con este while lo que hacemos es, mientras que vamos recorriendo todas las filas y mostrando, vale, crea un campo oculto por cada valor del jugador que estoy recorriendo, y un formulario para que cuando le demos a editar, esto se supone que tiene que ir. Este código es que yo no sé si. A ver, voy a probarlo porque a lo mejor es que me he colado y es Sí, que. ¿Lo sí, solo por habéis lo menos probado y funciona? yo sí, yo lo he probado y funciona. A Sale ver, el. es que me estoy colando, a ver si es que os lo Sí dejé. Se funciona, supone. lo que pasa es que, Hay más ficheros. Claro, a es ver, que se claro, supone que todo lo que es todo una serie de scripts, vale, uno para listar, otro para modificar, otro para nuevo, otro para eliminar por get y otro para eliminar compose. Se supone que cada script de estos se encarga de una cosa. El de listado se supone que lista solo, pero estoy viendo aquí yo es que en el código, a ver si es que el código se supone que si este script se usa para listar. Sí, pero también es cierto que hay código que llama a otra. Al de, por ejemplo, el de eliminar, si no recuerdo mal. Entonces hay parte también de ese código porque de alguna sí. forma tienes que conectarlo. Y editar también yo creo que llamará, claro, para editar Sí. Es que. ¿sabes? Entonces, claro, por eso esa era la gran duda que yo te planteaba de que no sé cómo lo ha hecho porque yo no sé cómo lo ha hecho para conectar uno con otro y entonces, y que vayan saliendo la otra y luego, ¿sabes? Eso es Sí, sí. lo que A ver, más me espérate. genera duda. Sí. Vale. A ver, cuando yo me conecto a la base de datos. Claro, pero cuando yo le doy a eliminar, si yo he recibido el botón eliminar, para ver de dónde viene esto, tenemos que ver en el formulario, si hay algún formulario donde hay un submit que se llame eliminar. Se supone que esto tiene que estar cuando. Sí, por la página, creo que por el 98, por Claro, que es ahí. cuando yo No. saco todos los jugadores, para cada jugador saco, saco todos los, claro, saco por pantalla
una tabla, un formulario, bueno, saco una tabla, luego un formulario, meto como campos ocultos todos los datos del jugador y luego le meto una opción que es editar y un submit para editar. Luego otro formulario para cuando quiero eliminar. ¿Por qué hago dos formularios? Porque cuando quiero editar llamo al script de editar, pongo como action el PHP que edita, y cuando quiero eliminar, ¿veis la diferencia? Cuando yo le doy a editar a un jugador, digamos que la opción de editar la mando al script, ejemplo, editar, modificar, que es otro. Sin embargo, cuando yo pulso el botón de eliminar un jugador, directamente mando como oculto el código del jugador, que pone aquí el num jugador, y le doy a... pero el action de este formulario es no pongo nada, y cuando no pongo nada, recordad en la última clase, es porque el propio script recibe. Entonces lo que no tengo muy claro es si eso es así, ¿por qué, ejemplo, editar es que claro, listar, eliminar por get y listar, eliminar por post, esto yo creo que no se llaman desde aquí. A ver. No, son individuales. Esos son individuales. El Sí. ejemplo lo forman, el ejemplo, digamos, los ficheros para hacer el mantenimiento de una tabla son estos tres. ¿Vale? Ejemplo, editar, estos tres funcionan juntos y estos dos funcionan juntos, son dos ejemplos de eliminar. Entonces, como aquí tenemos estos tres, este es para modificar, este para nuevo, el propio script de listar es el que se encarga de eliminar también el registro. ¿Cómo? Pues recibiendo el código que quieres eliminar. ¿Vale? Entonces, una vez que hacemos eso, por cada jugador, claro, nosotros en este trozo de código lo que hacemos es, en el while lo que hacemos es, una vez que hemos consultado a todos los jugadores, por cada uno generamos una serie de campos ocultos en un formulario, un botón de editar que mandará todos estos campos ocultos a ejemplo editar modificar.php, que los recogerá y los cargará en un formulario para editarlos. Y luego tenemos este formulario que es el que se usa para eliminar, que le mandará en un campo oculto el código de equipo. ¿Vale? A ver, cuando yo quiero desde un script PHP, bueno, realmente yo aquí estoy generando, al final tenéis que tener en cuenta que esto es código PHP, que cuando yo pida ejemplo editar listado.php al servidor, esto se va a ejecutar y por cada jugador que haya en mi tabla me va a generar este código HTML, de manera que en el código HTML aquí va a ir el código del jugador, aunque ponga equipo realmente de la tabla jugador, porque aquí seleccionamos select asterisco from jugadores. Entonces cuando hagamos eso vamos a obtener código HTML con el código de cada jugador en cada fila. De manera que cuando yo pulse el botón editar, va a mandar los datos del jugador, y cuando yo pulse eliminar, va a mandar el código al jugador. ¿A dónde lo va a mandar? Al mismo script donde estoy. Por lo tanto, este script volverá a ejecutarse, y entonces cuando yo venga aquí y diga, está establecido, me ha llegado el valor eliminar por post, si yo le he pulsado eliminar, esto va a ser verdadero, entonces va a entrar aquí. Cogerá el código del jugador y ejecutará esto. Y entonces borrará el código del jugador. Borrará el jugador, perdón, de la tabla. ¿Vale? Entonces, no sé, mirad, lo voy a ejecutar para que veáis. Si yo me vengo aquí y le doy, voy a aquí, localhost, y le voy a decir localhost PHP Miami, en lugar de eso voy a poner desarrollo web entorno servidor, y si le doy aquí, ejemplo listado. Vale, ¿qué me pasa? ¿Qué me dice aquí? Que se ha producido un error. Acceso denegado para super. Esto es porque el usuario super no lo tengo aquí. En mi base de datos, como acabo de instalar el SAN, no lo tengo.
Pues nada, vamos a acceder con usuario root y esto era me voy a aquí y le digo, venga, la conexión a la base de datos en lugar de ser con super va a ser con root y clave ninguna. ¿La base de datos baloncesto existe? Sí. La IP del servidor sigue siendo localhost. Por lo tanto, guardo y si actualizo esto debería, ¿vale? Ya sale. Entonces veis que me ha salido ya todos los jugadores de la base de datos y si vemos el código fuente, veis que realmente yo lo que estoy generando con el script PHP es un formulario para editar en el que mando todos los datos del jugador ocultos. Para cada jugador tengo ahí todos esos datos ocultos, ¿vale? Y vosotros diréis, o alguno se pregunta, ¿por qué tienes que hacer un formulario por cada jugador? ¿Vale? ¿Alguno se lo ha planteado? ¿O sabría responder, o sabría dar las razones por las que... O sea, ¿a qué te refieres? ¿Un formulario a cada jugador? O sea, hacer lo que Claro, está aquí, ¿no? ¿por qué yo tengo que hacer esto de aquí? ¿Por qué yo tengo que crear para cada jugador un formulario? ¿Dónde está? O sea, lo que tienes que Esto, ir esto metiendo... es la parte en la que yo muestro el... A ver, ¿dónde Sí. está? A ¿Vale? ver, Esta es la parte en la que yo muestro los datos del jugador y luego tengo que tengo que hacer un formulario, ¿no? Un formulario aquí. Sí. Si no recuerdo esa parte es porque lo vas a meter para editar. Porque lo estás enviando para Claro, editar, para si editar. Pues no la recuerdo clave, mal. muy bien, Pablo, la clave está en que cuando yo quiero pasarle a un script PHP datos que tengo en mi página HTML, la única forma de hacerlo, ¿cuál es? Como un formulario. Porque yo para mandar al PHP datos, o por un formulario, o metiendo a piñón fijo una URL en la que yo le paso por get parámetros al script PHP. Es la forma en la que yo le puedo pasar datos a un script PHP. No hay otra forma. Entonces, por eso, lo que se suele hacer es coger poner un formulario y como yo en mi página realmente lo que tengo es una tabla. Pero cuando yo le doy aquí a editar, yo quiero que los datos de este jugador vayan vayan a otro formulario, que no lo tengo aquí cargado, lo tendría que descargar. Lo voy a descargar, venga, lo voy a descargar para que lo veáis. Lo voy a descargar y modificar. Voy a descargar, modificar, aquí, desarrollo web. Ok. Y el nuevo, ¿vale? Que son los 3 ficheros que en principio me permiten hacer todo el mantenimiento. Entonces cuando yo vengo aquí le digo, venga, pues editar a Carmelo Anthony. Cuando le doy a editar veis que aquí hay más datos de los que había en esta pantalla. ¿Por qué? Porque yo los he metido como campos, todo está como campo oculto para que cuando yo pulse este botón se mande todo. Vale. No sé si me he explicado regular, pero bueno, ¿entendéis que cuando yo quiero que un script PHP reciba información, tengo que mandar datos a través de un formulario? ¿Eso lo entendéis? Sí. Entonces, claro, Sí. cuando son datos que yo no tengo en un formulario como tal dentro de la pantalla, porque claro, cuando yo le doy a editar, por ejemplo, aquí a esto, si yo le doy a guardar cambios, yo sé que esto es un formulario HTML con sus input de texto, de fecha, etcétera. Entonces, claro, cuando yo le doy a guardar cambios, yo tengo claro, aquí está claro que estos datos se mandan al script que se encargue de actualizar. Pero claro, en un listado como este, no está tan claro. Esto no es un formulario, esto es una tabla HTML. Entonces, ¿cómo consigo yo que cuando le dé aquí a editar los datos de ese jugador vayan al script? Pues como una forma es esta. Es coger y decirle, pues yo genero un formulario en el que los datos del jugador están ocultos y de esta manera me aseguro de que esto le llega al script este que es el que tiene que editar. Este script que hará recoger esto y lo veis, se muestra. ¿Cómo se muestra? Pues se muestra
Los recoge y crea un formulario donde ya le pone los valores que ha recibido. ¿Ok? O sea, que el hidden lo que hace es que no se muestre en pantalla lo que hay en ese Claro que en formulario, el ¿no? HTML no aparezca nada. En el HTML solo aparece esto y esto. Pero yo tengo los datos de todos los datos de este jugador aquí ocultos. De hecho, si miráis el código fuente, pues está aquí todo. En hidden tienes todos los datos. ¿Para qué los tengo ahí? Para cuando yo le dé al botón editar, ser capaz de mandárselo al script PHP que edita. En eliminar, como lo único que necesita el script de eliminar es el código del jugador para hacer la sentencia SQL, pues eso como lo tengo el botón eliminar. Mira, lo voy a hacer con inspeccionar, que queda más claro. Si yo le doy al botón derecho inspeccionar, veis que lo único que envío como oculto es el número del jugador, ¿vale? Sin embargo, cuando en editar, espérate, en editar, si yo le doy al botón derecho editar, inspeccionar, en editar mando todos los datos del jugador como hidden. Y también mando como hidden bueno, esto realmente podría ser redundante, ¿vale? Porque yo creo que el submit se envía. El submit, cuando yo al tener value, tendría que ponerle un name. Si yo al submit le pusiera un name, esto es lo que me comentaste algunos, que a lo mejor no era necesario. Mira, vamos a probarlo. Si yo cojo y me vengo aquí y le digo, venga, pues editar, en lugar de mandar aquí esto, con editar le voy a decir, pues no, era barra, para comentar esto, le digo, vale, yo te voy a invitar como botón submit, uno que se llama name igual a editar, ¿vale? Realmente hago que el submit, su nombre sea editar, de manera que cuando yo aquí, bueno, es que esto no lo hago aquí, esto lo hago en el otro script. Pero bueno, el de eliminar sí va, a este mismo script. Cuando yo, en lugar de poner aquí, no, perdón, en lugar de pasar como hidden eliminar, yo le digo que el tipo submit, este se llama eliminar. Y su valor es eliminar. Entonces, esto se supone que al ponerle un nombre al submit, esta comprobación va a ser verdadera cuando yo pulse el botón, sin tener que usar el campo este hidden que hemos hecho aquí. Vamos a probar a ver si funciona. ¿Habéis entendido lo que he hecho? Si alguien no lo ha entendido, que me lo diga. Y lo repito. Bueno, lo puedo repetir, lo repetiré de otra forma, porque si lo repito igual, con que vea el vídeo otra vez lo entendería. Pero bueno, la idea es que estos campos hidden que se usan para mandar simplemente este campo hidden, lo único que se llama eliminar y su valor es eliminar. Esto, la idea de usarlo era para detectar en el script, en este caso en el mismo script donde estoy, si he pulsado el botón eliminar. Pero se puede, digamos que es más, yo lo veo más claro, quitando este campo oculto y haciendo que el input submit, de tipo submit, se llame eliminar, de manera que esta comprobación de aquí, ¿dónde está? Eliminar. Esta comprobación de aquí va a ser verdadera cuando yo ya haya pulsado, porque esto, si yo pulso el input submit, se le manda al script. Y vamos a probar que funciona. Me vengo aquí. Si yo borro a Carmelo Anthony, a ver, no, esto aquí no, sería, es que he cerrado la pantalla, en localhost, desarrollo web, entorno servidor, aquí, ejemplo, editar listado, vale, si yo borro aquí, veis que me dice, ha recibido para borrar el código del jugador 1101, que era este, se ha borrado el jugador con código 1101. Por lo tanto, una mejora a este código que yo he pasado sería esa, sería cambiar todos los campos ocultos que se usan para mandar el nombre del botón que se ha pulsado,
pues se podrían quitar y en el input type submit, con ponerle el mismo en name, ponerle lo mismo que pone aquí, esto sería, yo lo veo más claro, ¿vale? El propio botón permite el envío, ¿vale? De hecho, lo haremos aquí y ¿qué nos falta? ¿Nos falta alguno? No, porque editar, no. Editar, editar es este y eliminar, ¿vale? ¿Lo habéis entendido más o menos? Uy, no sé si es que a veces que me he desconectado porque No, sí, sí, tanto silencio. te estamos escuchando. Sí, sí, No yo está- que, o estáis, yo que siento que de mi parte, ¿estáis como. durmiendo la siesta? Estamos procesando. ¿Estáis procesando? Vale. Yo A que ver, como entiendo que es un poco complicado, pero bueno. Esto pasa que yo aquí ahora mismo no lo tengo instalado, pero esto lo interesante lo podéis hacer con el. Si lo hacéis con el depurador, lo veis bien. Lo veis bien porque veréis que este script de aquí, que es el listado, si cuando yo lo llamo ha recibido la opción de eliminar, antes de listar los jugadores lo que hace es borrar el código del jugador que le ha llegado. Y una vez que es lo que hemos ejecutado antes, y una vez que lo borra, esto es que esta opción jamás la va a recibir por eso me he despistado ya al principio, porque realmente la opción de editar, cuando yo pulso editar, el script no recibe la opción de editar, ¿no? Pero no, o sea, si no recuerdo mal, aquí también Ya estoy sé por haciendo qué. memoria. Lo envías al sitio, el Claro, sitio le bien. pone los parámetros y aquí luego te lo vuelve a enviar. Correcto, Es bien, que, bien, bien, te lo digo, Pablo. como yo he hecho ya el otro Claro, verdad, ejercicio, verdad. ya tengo la mente un poco más. Sí, tú ya lo tienes más trillado que yo. Yo lo trillé el Un año pasado, poquito. pero este año no. Entonces, mira, claro, lo que dice Pablo. Es eso, o Cuando sea, yo más o pulso el menos. botón de editar aquí, el botón de editar, yo le mando a ejemplo editar, modificar, le mando los datos del jugador. Vámonos a ver ese fichero. Ejemplo editar, modificar. Lo que dice, vale, este formulario directamente lo que hace es él asume que cuando llamo a este formulario, veis que ni siquiera lo comprueba. Asume que tiene que recibir por post el número del jugador, el nombre, la fecha de nacimiento, la estatura y el código de equipo. De hecho, él lo primero que hace es ponerte un párrafo y ponerte otro párrafo con los datos del jugador a editar. ¿Vale? De hecho, si lo Una cosa que tiene que ver con la sintaxis, porque hay, no sé si, pero el guión ese que hay entre cada sentencia para recoger los datos, ¿eso por qué? No se puede recoger sin estar abriendo y cerrando lo de la PHP. Sí, lo que pasa es que yo los quería separar con un guión los datos, para separar los campos. Entonces, Vale. entonces como quería poner un guión, por eso hice lo separo y tal, pero sí se podría hacer en un único trozo PHP y hacer hecho post de todo, sí. Incluso si haces un hecho y pones entre paréntesis, entre comillas, el guión también funcionaría, probablemente. Sí, es otra forma de hacerlo que a lo mejor es más cómodo. Te ahorras esto, sí, tienes razón. Vale, lo que pasa es que yo pensé en separar por guiones cada campo, entonces hice un código PHP para cada campo, pero tienes razón, a lo mejor resulta más eficiente un hecho para el guión. Vale, entonces, una vez que te lo muestro, lo que hago es, pues, hago una cabecera ahí y creo un formulario que cargo con los datos. Veis que lo que hago es, ese formulario es un formulario en el que yo podría modificar los datos del jugador, pero por defecto te voy a cargar los que ya tiene. Los cargo y ahí es lo que decía Pablo, el script que recibe el action de este formulario, es decir, cuando yo pulse en guardar cambios, ¿qué script PHP se va a encargar de recoger esos nuevos datos y actualizarlos? Pues ejemplo editar listado, que es el mismo de donde vengo. Por eso ejemplo editar listado tiene la opción de si aquí comprueba si vengo de editar. Si vengo de editar, lo que hace es coger los datos y hacer el update. Es decir, todas las sentencias de actualización en la base de datos las tengo centralizadas en este script.
Este de aquí, el de modificar, lo único que hace es coger los datos del jugador que hay que modificar, mostrarlo en un formulario y cuando el usuario le dé a modificar, a guardar cambios, mandárselos a este script. Y aquí podríamos hacer lo mismo. Este campo que lo único que hace es indicar que estamos dándole que venimos de editar, digamos, pues podríamos ponerlo aquí. Podríamos decirle que el tipo submit este tiene como nombre editar. Y el texto que va a aparecer va a ser guardar cambios. Y este de aquí podríamos eliminarlo. ¿Vale? La idea es que el submit lleve el valor, no hace falta usar un campo hidden. ¿Vale? Esto también depende de cómo lo organicemos, pero y esto es lo mismo. Cuando yo le doy a cancelar, no hace falta que mande un campo hidden que sea cancelar. Directamente aquí puedo decir que el input type hidden se llama cancelar, de manera que en el script ejemplo de editar listado, que es el mismo, cuando reciba cuando yo por post tenga un cancelar, es que me han cancelado la operación y entonces no hago nada. ¿Ok? Vale, entonces, y aquí vemos que este sería la opción de editar, la opción de cancelar, donde la tenemos, a ver, estará después, aquí. Veis que cuando yo he recibido un cancelar, se ha cancelado la modificación de inserción, realmente se muestra un mensaje para indicar que se ha cancelado y se sigue, y como se sigue, se vuelve a consultar a la base de datos. Al final, esta parte de consulta y de mostrar el listado de jugadores se hace siempre, pero se hace, esto es muy importante cuando hagáis alguna aplicación. Si esto de esta opción, que alguno de vosotros me ha consultado, me suena que alguien me preguntó que tenía que darle a actualizar o cargar 2 veces para que le salieran bien las cosas. Eso suele pasar, por ejemplo, si yo esta parte en la que consulto a la base de datos y muestro el listado, si esto lo copio y lo pego y lo pongo al principio del script, ¿qué pasa? Que cuando yo le dé a la opción de borrar, se vuelve a llamar a este script y como lo primero que hago es mostrar el listado, muestro el listado con lo que hay en la base de datos, luego miro si me han puesto la opción de eliminar y si me han puesto la opción de eliminar, lo borro de la base de datos y ya acaba mi script. Y entonces el listado, como lo he mostrado antes de eliminar de la base de datos, sigue conteniendo al jugador. Y entonces tenéis que darle a actualizar para que vuelva a recargar. Entonces, cuando queráis cuando esté todo en el mismo fichero, la consulta a la base de datos para mostrar tiene que ir siempre al final. Porque si no, le vais a dar a eliminar y en el listado no se va a actualizar. ¿Vale? Tenéis que volver a recargar. Eso es por el orden en el que se ejecutan las cosas. ¿Vale? Y luego el de nuevo es un script PHP que funciona como el de modificar, pero lo único es que te muestra un formulario vacío. En este caso ya no te carga datos porque en teoría estamos dando de alta un jugador nuevo. Y tiene un botón que es cancelar, que el cancelar lo usamos tanto para cancelar la inserción como la actualización, por lo tanto, aquí lo mismo, aquí podemos ponerle que el name es igual a cancelar y podríamos borrar esto de aquí. Y aquí en añadir jugador podríamos hacer lo mismo, podríamos decir que el name de este input es nuevo y esto se manda cuando yo vengo de insertar de poner los datos de un jugador nuevo. La diferencia en el otro script va a ser que vamos a hacer un insert en lugar de un update. Vale, a ver, una pregunta a ver si entendéis un poco el funcionamiento de esto. ¿Qué ventajas tiene? Yo podría poner, se podrían poner los scripts de inserción y de actualización, se podrían hacer que estuvieran en estos ficheros PHP, ¿vale? En modificar y nuevo. ¿Qué ventaja, pero qué perderíamos? ¿Alguien sabría decirme qué se perdería si yo el script de insertar en la base de datos lo tengo aquí
en lugar de tenerlo aquí. ¿O qué ganamos? Bueno, es que O sea, te refieres a que tenerlo todo en el mismo fichero, ¿no? claro, es que ya con eso ya lo has dicho. Vale. A ver, el no poner los scripts de base de datos ni en el script de modificar ni en el de nuevo y hacer que vuelvan aquí, esto lo que nos, la ventaja que nos da es que tenemos esta forma de distribuir, ¿vale? El código es que tenemos la conexión a la base de datos y todos los scripts de delete, update, insert los tenemos en este fichero. Y siempre todo lo que es conexión a base de datos y sentencia SQL, cuanto más localizadas estén en un fichero, mejor. Más adelante en el tema siguiente, no sé si en el siguiente o no en el siguiente, no en el tema 5, en la unidad 5 veremos cómo organizar mejor todo el código PHP para que toda la parte de base de datos esté en un fichero o en muy pocos ficheros, la parte de la vista esté en un sitio, digamos que organizar los ficheros PHP para que cada tipo de fichero se encargue de una cosa. Pero mientras, esta distribución del código pues nos garantiza eso, que toda la parte de base de datos la tenemos en este script. Y el de modificar simplemente muestra el formulario, carga los datos y le manda los nuevos datos a donde hacemos las actualizaciones. Y el de nuevo lo mismo. ¿Vale? Vamos a probarlo todo a ver que funciona. Por ejemplo, si yo a Chauncey Billups le quiero cambiar el nombre, yo le puedo dar a editar y le digo que en lugar de Chauncey Billups se llama Juan Carlos Navarro y le doy a guardar cambios y veis que pues ha vuelto. Y todos estos mensajes son mensajes que yo pongo un poco para ver información, para ver lo que se recibe, etcétera, para que veáis un poco, hacer seguimiento de los datos que se van recibiendo y demás. Estos mensajes, pues vosotros cuando estéis programando, pues si los ponéis al principio no pasa nada, porque así veis lo que os llega, porque a veces si el funcionamiento no es el esperado, podéis detectar por qué es, y luego ya cuando queréis dejar la aplicación, pues los podéis eliminar, ¿de acuerdo? Y luego nuevo jugador, lo mismo, podéis, el código, aquí, en teoría aquí se podría hacer algo para que el código se generara automáticamente, ¿vale? Pero si yo me voy, por ejemplo, quiero meter un código nuevo, pues yo podría poner, si lo quiero poner al principio, voy a poner un 1101. Venga, pues yo digo nuevo jugador, código 1101, que no debe existir, nombre Pau Gasol, fecha de nacimiento, no del 2023, va a ser un poco joven este Zaga. Este Zaga ya tiene una edad. Vale, pues mira, le voy a poner aquí, ¿cómo lo puedo hacer aquí? 19 del 12 de 1980. Estatura 2, hay que ponerlo en centímetros, 2,16. Posición pivot y equipo los Lakers. Añadir jugador. Conexión establecida. He recibido para añadir. Se ha producido un error, ¿vale? Mirad, porque aparte me dice esto, el error ¿cómo lo saco? En la parte final de las diapositivas de la unidad 3 tenéis el tema de las excepciones. Pues esto se saca así, se saca porque yo en la parte de cuando hago los insert, todas las operaciones que hago con base de datos las encierro entre un try y un catch. Entonces cuando yo hago, si yo he recibido un nuevo, editar, nuevo, ¿vale? Todo esto está encerrado en un try y un catch aquí al final para capturar excepciones en el caso de que se produzca. Entonces cuando se produce la excepción se captura aquí, se ha producido un error y igual que lo viste el año pasado en Java, pues igual. Y con esto lo que hacéis es mostrar el mensaje de error. Entonces yo al tener esa captura, pues me dice por qué ha sido, porque la columna like, vale, porque yo los equipos no se ponen con el nombre, se ponen con el código de equipo. Entonces tendría que ir a ver en los equipos qué equipos tengo y los Lakers son, a ver, el 21, ¿no? Pues entonces debería venir aquí y decir, venga, pues yo tengo que poner el 21, venga, nos vamos para atrás, aquí en lugar de eso tengo que poner el código 21, añadir jugador y veis que ahora sí me lo ha añadido.
En el siguiente apartado también, en los siguientes temas veremos también los catchas para los errores para el try catch, ¿no? En Sí, a PHP. ver, en la siguiente tutoría, si tenéis alguna duda, están en las diapositivas. El funcionamiento es exactamente igual que en Que... Java. Ah, vale. Mira, Tú por sí. repasarlo, porque no, no me Claro, acuerdo. repasarlo básicamente es, yo Ah, hago un vale, try en el código susceptible de que genere una excepción, se pone dentro de un try vale, vale. y luego el catch capturará la excepción que se produzca. Y Vale, y poner sabéis el que nombre las ahí. excepciones tienen jerarquías. Entonces hay una jerarquía de excepciones. Exception es la clase padre de todas. Entonces poniendo exception te aseguras que cualquier tipo de excepción se captura. ¿Vale? Si quisiéramos afinar y ver, tenemos claro que aquí podrían producirse varios tipos de excepciones, pues podría poner aquí, siempre hay que poner la más específica antes y la última la más general. O sea que la exception va al final. ¿Por qué? Porque si no, todo lo que pongas, si pones primero esta, cualquier excepción hija de esta no se va a capturar porque se captura aquí. Y luego el finally, acordaros que se ejecutaba tanto si había excepción como si no. Por lo tanto, en el finally siempre se pone, yo aquí lo que hago es cierro o hago un close para liberar recursos de el close, el result, que es un objeto que se crea resultado de la query, este result, ¿vale? Y también cierro la conexión para liberar recursos. Entonces, este esquema, al final este esquema se usa el mismo esquema siempre y se va sustituyendo en lo que se hace en medio, pero el esquema este de try catch se suele usar. ¿Vale? Pues en principio, no sé si vosotros tenéis alguna duda más concreta de alguna cosa. Yo más que duda es sobre todo que tengo un poco de lío de los dos métodos, del MySQL y el Podo. Que si El PDO. alguna clase sobre todo explicar cómo... A ver, yo sé que se pueden juntar y al final al cabo es que luego me hice un poco de lío con ese Vale. tipo de consulta. O sea, la entiendo cómo funciona, pero creo que una clase, aunque Vale. sea explicando entiendo que las dos se pueden utilizar para todo, ¿no? Sí, a ver, en las diapositivas viene digamos, un resumen para que Mm. cuando tengáis que usar uno en un proyecto así real, eh, o un poco para ayudaros a elegir. Mirad, al final el resumen estaba por aquí. Yo creo que sobre Y todo el P2 no me ha quedado muy claro, porque en MySQL es como en Java. sí, a Entonces ver, el lo tengo claro. PDO PDO, es puro objeto, es decir, MySQL, en MySQLi tú puedes usar sintaxis objetos o sintaxis funciones y en PDO solo puedes trabajar con objetos. La clave está en si tienes claro que tu proyecto va a trabajar solo con la base de datos, con una base de datos MySQL, o puede que el día de mañana tu proyecto crezca y quieras usar una base de datos Oracle, por ejemplo, o quieras cambiar. Entonces, eh, nosotros vamos a usar sobre todo MySQLi porque vamos a trabajar con MySQL. Pero si tú vas a hacer un proyecto, mira, esta es la... A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Si tú vas a usar MySQL, pues ¿por qué usar MySQLi? Porque está algo más optimizado para MySQL y va a ir un poco más rápido. Sin embargo, si no tienes claro si el día de mañana vas a usar SQLite o puedes usar Oracle, pues usando la sintaxis PDO o digamos la librería PDO, te aseguras de que con PDO vas a tener que modificar menos código si quieres cambiar el sistema gestor de base de datos con el que vas a trabajar. Porque PDO, como puedes ver, a ver si vemos aquí algún ejemplo. Así puede ser. Claro, tú aquí al final lo que haces es New PDO. Es que los ejemplos estos a lo mejor tampoco son muy... sí, lo digo, yo más o menos sobre todo lo he utilizado más para la parte de, si hay, para ponerlo del interrogante, ahora no me sale el las nombre. consultas preparadas, ¿no? Eso, las consultas preparadas, porque no sabía hacerlo de la otra forma. Mira, no es Entonces, en PDO, cuando tú usas PDO, tú en la cadena, esto es a esta cadena que se le pasa aquí, esto se suele llamar cadena de conexión. Entonces, claro, tú aquí cuando creas un objeto PDO, de tipo PDO para trabajar con una base de datos, tú
en esa cadena de conexión lo primero que le indica es el tipo de base de datos con la que va a trabajar. Se supone que si tú cambiaras y en lugar de ser MySQL cambias a otro sistema gestor de base de datos, por ejemplo, SQLite, tú aquí bastaría con que cambiaras esta cadena de conexión aquí para poner SQLite o Postgres o Oracle, lo pondrías aquí esto y ya el resto de código que tienes, todo esto de prepare y tal, sería exactamente igual. Sin embargo, cuando tú estés trabajando, control Z, cuando tú estás trabajando con MySQLi, tú ya el hecho de que, a ver si encuentro un ejemplo. Si usas ya, a ver, esto ya al usar, al crear el objeto para la conexión, el hecho de que sea MySQLi, ya con eso ya estás restringiendo a que tu sistema gestor de base de datos tiene que ser MySQL, porque esto te devuelve un objeto para conectarte a MySQL, porque tú aquí no indicas el tipo de base de datos, tú simplemente Entonces lo único que cambia es el new MySQLi o P2. Los demás da igual. Bueno, no cambia que lo que devuelve no es lo mismo, ¿vale? Pero Entonces, yo claro, me refiero aquí, las consultas. a ver, las consultas luego son iguales porque estamos en MySQLi, estamos usando la sintaxis de objetos, ¿vale? Estamos usando, pero claro, que eso te permite que luego tengas que tocar menos código. Pero si en lugar de usar sintaxis de objetos usáramos esto, que son librerías, son funciones de librerías que harían lo mismo, tendríamos más problemas. O sea que, como usamos esto, realmente sería más fácil cambiar código, porque sería simplemente decir, pues aquí, en lugar de hacer el objeto de conexión, en lugar de hacer un new MySQLi, lo que tú dices, habría un new PDO, le pondría la cadena de conexión a MySQL y el resto de cosas, pues no sé, porque este STMT, Statement Init, habría que ver si ese método está... Claro, este método tú lo aplicas sobre un objeto de tipo MySQLi. La clase PDO yo no sé si tendrá esto. Habría que revisarlo. ¿Vale? Y puede ser que no sea tan compatible. Habría que comparar los métodos de una clase y de otra. La clase PDO y la clase MySQLi, habría que comparar los métodos para ver si son métodos con el mismo nombre, pues sí sería fácil, relativamente fácil. Como los métodos cambian, no habría manera. En cualquier caso, el resumen es este, es que si tienes pensamiento de que hay posibilidades de que cambie tu sistema gestor, usa PDO, que es algo menos óptimo, pero es más portable, digamos. ¿Vale? Vale. Sí, eso todo más para como entrar, ¿no? Yo es que lo que más me estaba refiriendo es a la hora del código, que la orientación a objetos es el que yo me estaba liando. Yo el que he utilizado más el que he utilizado siempre en Java, el de MySQL. Ya, pero tú con MySQLi también usas objetos, también hace orientación a Sí, objetos, ¿eh? hay algunas veces que he tenido que utilizarlo, es cierto. Porque al final tú en MySQLi, cuando haces el update, Sí, ¿no ves ahí un método el que es query, query, sí. que lo usas con conexión, Va. que es la conexión que es de tipo MySQLi, ¿no? Porque conexión es MySQLi, Mm. y este método de aquí devuelve un... Entonces al final está usando orientación a objetos igual. Vale. Sí, Porque no, sí es que MySQLi te me he permite equivocado yo de trabajar... concepto. Yo te pensaba perm- que el PDO era la orientación a objetos, pero ahora ya No, me ha aclarado no. un poco más. Lo que pasa es que MySQL te permite las dos variantes, orientación a objetos y funciones sin objetos. Pero como en los ejemplos que nosotros vamos a trabajar con objetos, porque el código es más limpio y entendiendo que todos sabemos cómo funciona la orientación a objetos, pues si la tenemos a nuestro alcance, mejor. Sí, a lo mejor lo que puede liar un poco a la gente es el tema de la flecha.
Sí. La flecha es el punto Que yo de yo Java. tuve que buscarlo porque no sé lo que era. Yo sí ya sé lo que es. Pero... Claro, eso, claro, en las primeras diapositivas no estaban. Claro, tienes razón, porque eso, como viene en el Creo que apartado de creo orientación que a no se objetos. explica. Claro, tienes razón en que como eso es de orientación a objetos en PHP, está en la unidad, no sé si en la 5. Vale. O sea Vale, que entonces ahí ha sido, bueno, sí es verdad que es error mío de no adelantarlo, pero bueno, aprovecho y como esto está quedando grabado, cuando veáis una flecha en PHP es el operador punto de Java, que te permite acceder a el un punto. método Vale. o a un atributo de un objeto, de una clase determinada, ¿vale? Bueno. Eso sí es verdad que tenéis razón en que un detallico que no se me había pasado por alto. Vale, pues si no hay ninguna consulta más así, detengo grabación.